Hola, buenos días. Soy Marta Sabalza, de la Cámara de Comptos de Navarra. La ponencia, en principio, la iba a realizar la auditora que dirigió el trabajo, que fue Karen Moreno, pero a última hora no ha podido asistir y al final, pues bueno, yo que fui la técnica, el que es el técnico superior de los servicios de información, y luego la conclusión nos ayudará la presidenta de la Cámara para contar un poco cuál fue la opinión del informe. Pues bueno, vamos a intentar sacar adelante un poco la ponencia. Entonces, bueno, yo aprovechando un poco lo que se ha venido escuchando esta mañana, sobre todo de la gente de Andalucía, quería decir que siempre en la Cámara se había hablado de que se quería hacer una auditoría novedosa de los sistemas de información, que había que empezar, pero como ha dicho, pues éramos todos auditores tradicionales, y con mucho conocimiento financiero, mucho conocimiento jurídico, pero decíamos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a esto? Y para eso se aumentó, bueno, se incorporó en la plantilla de la Cámara él, que es el técnico superior de sistemas de la información, y entonces ya en ese momento como que no nos quedó excusa, o sea, ya había que hacer el primer trabajo de auditoría de los sistemas de información. Quedaba mucho miedo, el riesgo al fracaso, como comentó ayer Magdalena, estaba ahí, pero bueno, la presidenta nos apoyaba y entonces dijimos, bueno, a por ello. Entonces se eligió para ello mirar la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Navarro de Salud. Que bueno, pues como idea fue buena, pero cuando empezamos dijimos, nos hemos pasado. Esto ha sido muy ambicioso. ¿Por qué muy ambicioso? Pues en primer lugar por el número de participantes que había en el proceso, porque para la gestión de la prestación farmacéutica había más de 2.500 facultativos que podían prescribir, más de 600 farmacias a lo largo de la comunidad foral que podían dispensar medicamentos. Intervenía una empresa externa que era la que digitalizaba los cupones y preparaba la factura que al final pagaba el Gobierno de Navarra. Y luego había implicados muchísimas personas dentro de la administración, del servicio de prestación farmacéutica, de conciertos, la Digitip. Tuvimos que reunirnos con muchísima gente para entender todo el proceso, todo el mundo colaboró estupendamente porque si no, no hubiéramos podido llevarlo a cabo. Y luego también vimos que era muy ambicioso por el número de sistemas de información que intervenían en el proceso. Para la prestación farmacéutica interviene desde que el médico prescribe un medicamento en un sistema de información, que es diferente si vienes de atención primaria, atención especializada, luego va a otros sistemas y hay que visarlo. Luego las farmacias con otro software tienen que ver tu porcentaje de aportación del medicamento y luego una vez que te han dispensado los medicamentos hay una empresa que con otro software es la que finalmente hace la factura. Bueno, un entramado allá de sistemas que fue muy complejo. Entonces, bueno, para que entendáis un poco, mira, en la prestación farmacéutica, pues los medicamentos tienen un precio y según tu nivel de renta, tú tienes que pagar un determinado porcentaje. Pues bueno, si tienes tu renta anual es de menos de 18.000 euros, tú pagarás el 40% del medicamento y el Gobierno de Navarra asumirá el 60%, que era un poco lo que queríamos validar. Y para que entendáis un poco la importancia de este trabajo, ponemos abajo la línea de la ejecución presupuestaria de la prestación farmacéutica, que se ve una tendencia ascendente en el gasto hasta llegar en el 2017 a casi 140 millones de euros, que dentro de la comunidad foral era un importe muy elevado. Además, hablando con ellos, nos dijeron pues que ese importe, pues como mucho va a seguir subiendo un montón, porque pues con los tratamientos nuevos oncológicos, que son muy caros, las enfermedades raras, que sí que era una línea que todavía, incluso el gasto va a ser superior. Entonces, bueno, entendido un poco de qué va esto, pues la prestación farmacéutica en los últimos años se ha visto que claramente se ha modificado de la receta papel a la receta electrónica, llegando en el 2017 a que el porcentaje que se dispensaba de medicamentos con receta electrónica ya llegaba al 97%. Se dispensaban casi 10 millones de recetas, cuando en papel ya se quedaban 300.000. Por lo que si conseguíamos auditar los sistemas de información que intervenían en todo el proceso de la receta electrónica, se conseguía una evidencia enorme de que toda esa partida estaba bien y bueno, parecía como interesante, a la vez que muy ambicioso. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos? Bueno, el primero de los objetivos era evaluar los sistemas de información para ver que eran eficaces y que estaban bien, pero bueno, como es el experto es él, que os lo cuente luego mejor. Y luego, como objetivos de cumplimiento de la legalidad, se marcaron 3 cosas.
Lo primero, queríamos ver que todos los medicamentos que se habían dispensado en la comunidad autónoma en el ámbito temporal que se fijó, se hubieran dispensado al precio que tenía que ser, porque el Ministerio de Sanidad mensualmente publica el nomenclátor que se denomina, que es el que ahí están publicados todos los precios oficiales a los que todos los ciudadanos en toda España tienen que comprar sus medicamentos. Entonces, una de las cosas que queríamos ver era que efectivamente ese era el precio que pagaba todo el mundo por los medicamentos. Otro tema de legalidad que se quería ver, como os he comentado anteriormente, lo de los porcentajes que paga cada ciudadano y por diferencia es lo que viene al gasto del Gobierno de Navarra, queríamos ver si esos porcentajes que se calculan en función de tu renta estaban correctamente calculados. Y por último, también en las facturas que llegaban al Gobierno de Navarra se observaban mensualmente unos descuentos y unos abonos que venían pues, del Real Decreto 823/2008, que definía un poco las deducciones que había que aplicar en la dispensación y distribución de los medicamentos de uso humano. Y luego otro objetivo fue la auditoría financiera, que bueno, pues era validar que el gasto de la prestación farmacéutica estaba preparado en todos los aspectos significativos con lo que decía el marco normativo. Bueno, el alcance que fijamos al trabajo. Se fijó un alcance del 2013 al 2018. Sin embargo, las partidas presupuestarias solo se miraron hasta el 2017, porque durante la realización del trabajo, que estuvimos como 4 o 5 meses, ¿no? Pues aún no habían cerrado el año, no se habían aprobado las cuentas y entonces ese no se pudo mirar. Y bueno, para que os hagáis un poco a la idea de cómo fue el tratamiento masivo de los datos, que fue muy novedoso en la Cámara y yo creo que se va a seguir un poco trabajando en esa línea, se consiguió mirar registros, en el caso de las prescripciones, más de 4 millones de registros, mirando con total seguridad de que todo estaba bien. O sea, nunca habíamos obtenido una evidencia tan alta de lo que teníamos. Se miraron pues 4 millones de prescripciones, 13 millones de recetas, bueno, ya veis, un montón, una cosa que antes con muestras, con análisis, nunca se habían podido hacer. Y ahora paso el turno a José Antonio, que él os va a describir un poco qué controles hicieron, qué conclusiones extrajeron y cómo fue todo el proceso. Hola, buenos días. Estoy con el papel, no es que no me lo haya preparado, es que he ido tomando notas para hacer mención de aspectos que se han ido hablando hoy, ayer y hoy, y me ha parecido interesante reseñarlos ahora en la exposición. Bueno, hemos revisado, como decía Marta, el procedimiento de gestión de la prestación farmacéutica. Se han revisado los sistemas de información y que soportan este proceso y los controles internos que llevan involucrados estos sistemas para asegurar la correcta gestión. Para que os hagáis una idea de un poco de la dimensión y la complejidad que tiene el sistema, el conjunto de sistemas que hemos analizado, veis aquí, este es un diagrama de muy alto nivel de arquitectura, donde se esbozan así, pues muy por encima, los sistemas. Luego, para cada uno de estos trozos, teníamos esto desglosado en un diagrama particular, o sea, teníamos 6 o 7 diagramas de mucho más nivel, de mucho más detalle de nivel que esto. Ahí a la izquierda, muy rápidamente, ahí a la izquierda vemos la parte donde se calculan los T6, los porcentajes de aportación de la gente con datos que salen de Hacienda y acaban llegando a los sistemas de información. Luego, un poco a su derecha, los sistemas donde se recogen el nomenclátor del Ministerio, se analiza, se estudia, se valida tal y se carga en los sistemas de información para disponer de la última versión de los medicamentos, sus precios, sus interacciones, todos esos datos. Luego, por ahí abajo a la izquierda está el sistema de prescripción de medicamentos que usan el personal sanitario. Un poquillo a su derecha el sistema de dispensación, que en el centro, en el sistema de dispensación, que es el que utilizan las farmacias, utilizando datos que pone a su disposición los sistemas del Servicio Navarro de Salud y que se integran con los software de farmacia que están más arriba, que es donde realmente se efectúa la dispensación, que se anotan en unas bases de datos del Colegio de Farmacéuticos que están a la derecha,
para luego hacer todo el proceso de facturación. Debajo está el sistema de visados para la gestión de los visados de aquellos medicamentos que requieren visado. Y finalmente, por ahí abajo a la derecha, está todo el sistema de recepción de la factura, contabilización, control de la factura y demás. ¿Vale? Entonces, esto da una idea de la complejidad del sistema que se ha revisado. Entonces, el trabajo ha consistido en la revisión de unos cuantos controles generales y unos cuantos específicos. En cuanto a los generales, había muchas posibilidades. Entonces nos decantamos por mirar unos pocos aspectos que nos parecieron más significativos por tener un especial riesgo y por si presentasen carencias tendrían un impacto más alto en lo que es la gestión, ¿no? Miramos sobre todo controles de acceso lógico, de entrada de los usuarios al sistema. Miramos también controles de gestión de usuarios y permisos, altas revisiones altas de usuarios y permisos, revisiones bajas de los usuarios. Hicimos también el control del uso adecuado de las funciones privilegiadas del sistema, tanto a nivel de base de datos como a nivel de aplicación. Administradores de bases de datos, administradores de aplicación, revisamos a ver qué es lo que podían hacer y qué es lo que estaban haciendo. También nos pareció muy importante revisar el control de cambios en las aplicaciones, el no permitir que cualquiera pueda introducir algún cambio de versión en la aplicación que lleve ahí dentro una funcionalidad no controlada, no soportada, no probada. Y luego ya un poquillo miramos también lo que menos aspectos de operación, solamente en el control de jobs y tareas programadas y este tipo de cosas que llevan datos de aquí para allá, replican, que también tienen su impacto en el funcionamiento y comprobamos si esos jobs estaban bien controlados, bien monitorizados, ¿vale? Siempre todo esto teniendo en cuenta una premisa muy importante que ha sido siempre controlar muy bien si se da la segregación de funciones. Siempre controlábamos que no pueda haber nadie que pueda hacer una acción importante de principio a fin. Siempre cualquier acción crítica debía ser controlada o aprobada o vigilada por otra persona diferente que el que la está haciendo, o que al menos algo no lo pudiera hacer una sola persona, sino que al menos lo tuvieran que hacer dos, de manera que ese aspecto de la segregación de funciones quedase bien controlado. El resto de cuestiones de los controles generales no los revisamos porque consideramos que se gestionan bien. Habíamos pasado el año anterior el cuestionario de entorno tecnológico al Gobierno de Navarra, al Departamento de Sistemas del Gobierno de Navarra, y la cosa salió bastante bien, por lo que consideramos que el resto de cuestiones más de carácter puramente general, pues de operación, soporte, seguridad, antivirus, tráfico de red, todas esas cosas estaban bastante bien y no valía la pena emplear el poco tiempo que teníamos en mirarlo, ¿vale? Luego, en cuanto a los controles específicos, pues hicimos un análisis de riesgo, identificamos los riesgos principales, identificamos los controles que deberían mitigar esos riesgos y definimos las pruebas que había que hacer para probar esos controles a ver si funcionaban adecuadamente o no. Entonces, para eso hicimos dos tipos de pruebas de control. Por un lado, se nos dio acceso a los sistemas más significativos que veíamos ahí: prescripción, dispensación, facturación. Se nos dieron diferentes permisos de usuario con diferentes roles, de manera que cubríamos todos los roles y nos pusimos a probar en el sistema. Un día Marta era enfermera, otro día Elvira era médico, otro día era inspector de los que validan los visados, otro día era administrativo, otro día éramos farmacéuticos que estábamos ahí dispensando en el sistema, pero en el sistema de producción, de verdad, con usuarios de prueba, con pacientes de prueba, pero hacíamos recetas. Y bien, fue muy interesante. De esa manera llegamos a probar todas las funcionalidades importantes del sistema y validar pues que
que no se podían hacer cosas indebidas por parte de los usuarios. Luego también hicimos también un montón de pruebas sustantivas. Para eso, o sea, las pruebas sustantivas las hacíamos bien para controles que veíamos que no funcionaban muy adecuadamente. Hacíamos pruebas sustantivas de análisis posterior de los datos para ver si esa deficiencia en el control había materializado en algo que estaba mal, o bien, pues porque nos abrieron, al hilo de lo que hablábamos antes, en una ponencia anterior de acceso a los datos, de acceso a datos online, pues a nosotros nos abrieron todas las bases de datos, todas, de principio a fin. Sí que nos pusieron alguna pequeña pega en cuanto a confidencialidad, lógicamente, porque claro, todas las prescripciones de toda la gente de Navarra durante toda la vida era muy gordo. Entonces, en algunas de las tablas que íbamos a consultar sí que se nos hicieron unas vistas que omitían la parte de identificación de pacientes, los datos de pacientes, nombres, direcciones, números de teléfono y tal, lógicamente, pero lo que eran los datos clínicos los teníamos todos ahí a nuestra disposición. Entonces, claro, tener todos los datos y no hacer consultas, pues como que... Y hacíamos mogollones de consultas a todas horas viendo cosas que igual ni estaban previstas en los controles al principio, pero es que una vez que tienes los datos es que no puedes no hacerlo. Entonces, sí. Sí, ¿ya? Sí. 3 minutos y... Bueno, en cuanto a lo del acceso a los datos, sí que tuvimos acceso total, además en entornos muy diversos, SQL Server, Oracle, DB2, teníamos ahí las 3 consolas y íbamos haciendo consultas de un sitio para otro, y que también habéis mencionado antes la cuestión de los accesos online a los datos. Una anécdota es que era tan online que un día habíamos detectado que los medicamentos no se vendían al precio adecuado. Entonces teníamos una receta para recoger de un familiar de un compañero nuestro, y queríamos ir a una farmacia donde nos vendieran el medicamento para tener el ticket, nos vendieran el medicamento al precio no actualizado. Entonces estábamos mirando, teníamos ya la receta pendiente de recoger, y estábamos mirando en la base de datos a ver en qué farmacia esa mañana se vendía ese medicamento al precio mal. Y estábamos mirando, hasta que al final vimos una farmacia cerca de donde trabajamos que se vendía mal, que se estaba vendiendo mal. Entonces fuimos corriendo a toda velocidad allá a la farmacia a recoger el medicamento para que nos dieran el ticket, y salimos ahí con el ticket triunfantes, con la evidencia de que se estaba vendiendo. Pero o sea, hasta ese punto de ver los datos totalmente online. Sí. En cuanto a conclusiones, muy brevemente, bueno, al final los controles, bueno, hubo de todo. Hubo efectivos, hubo no efectivos y hubo efectivos con recomendaciones. Me imagino que la curiosidad la tendréis por saber cuáles eran los no efectivos, porque los demás no creo que se importen demasiado. Entonces, los no efectivos fueron sobre todo por tema de gestión de usuarios, que no había procedimientos formales de gestión de usuarios, o los que había estaban desactualizados. Hicimos pruebas sustantivas para ver si había pasado algo con esos usuarios, y realmente en algunos de los casos incluso no había ni datos con los que poder hacer las pruebas, pues no había fechas de alta, por ejemplo. Entonces con eso no podíamos hacer gran cosa y los declaramos inefectivos. O vimos gente también mirando en las bases de datos, vimos gente que había hecho accesos al sistema, incluso prescripciones, después de haber sido dados de baja en la organización. Y sí, un poco vimos también usuarios privilegiados de la aplicación, que no se dejaban trazas de su actividad, bueno, y cosas de esas. Nada grave, pero bueno, alguna pequeña deficiencia que figuran en las recomendaciones. Y nada más. Bueno, ahora vale, nada más por mi parte. Ahora habla Asun, que va a contarnos las... Bueno, buenos días. Yo voy a acabar la exposición contándoos un poco cuál ha sido
la opinión sobre el trabajo realizado y también quería contaros un poco la experiencia en este trabajo, ¿no? Bueno, hubo una limitación al alcance, que fue que la Hacienda Tributaria de Navarra, es un organismo autónomo, no nos facilitó el fichero que enviaba a la Seguridad Social con determinadas casillas de la declaración de la renta que permitía al Instituto, o sea, a la Seguridad Social, calcular el porcentaje de aportación de los ciudadanos. Un fichero que luego la Seguridad Social remitía al Servicio Navarro de Salud. Bueno, ellos escudaron en que eran, por una parte, en que la Cámara no tenía competencias para acceder a ese fichero, porque la ley foral tributaria dice que solamente la cesión de datos tributarios a la Cámara de Comptos en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del Departamento de Economía y Hacienda. Ellos entendían que no estábamos fiscalizando al Departamento de Economía y Hacienda y, bueno, también podría suponer algunos incumplimientos de la Ley de Protección de Datos. Nosotros no estuvimos conformes, mantuvimos muchas reuniones con ellos, incluso con el consejero, pero bueno, no nos facilitaron el fichero, con lo cual pusimos una limitación al alcance y no pudimos emitir una opinión sobre la cuantía del gasto del Servicio Navarro de Salud. En cuanto a la opinión del cumplimiento de la legalidad fue con la salvedad por la falta del fichero, la salvedad en cuanto que no pudimos comprobar si el porcentaje de aportación de los ciudadanos era el correcto, excepto por esta salvedad. El resto de aspectos analizados, que era cómo se determinaba el precio, los descuentos y las bonificaciones, cumplía la normativa aplicable. Bueno, pusimos una observación que no afectaba al cumplimiento de la legalidad, pero sí que era el sistema de precios, como ha comentado Marta, de referencia para la dispensación y la facturación era conforme al fichero nomenclator, que se actualizaba mensualmente, pero las farmacias no utilizaban este fichero para facturar al paciente, pues lo obtenían de bases de datos propias y esto supuso un efecto neto que, bueno, no fue significativo a favor de las farmacias de 14.000 euros. En cuanto al cumplimiento en cuanto a la opinión de auditoría financiera, pues fue una abstención de opinión, porque no pudimos decir si el gasto de prestaciones farmacéuticas, que ya lo ha comentado Marta, son 138 millones, que en Navarra es significativo, sobre un presupuesto de 3.900 millones. Entonces no pudimos opinar sobre el gasto de las prestaciones farmacéuticas. Bueno, yo quiero contaros ahora un poco cuál ha sido la experiencia. Este trabajo supuso el inicio de la Cámara de Comptos en la realización de auditorías de sistemas de información. Yo creo que estuvo muy influenciado por Antonio Minguillón, porque ellos ya habían realizado un trabajo así, que lo conocíamos, nos lo había expuesto, y yo todavía recuerdo cuando vino la auditora Karen Moreno. Sabéis que, bueno, en la Cámara el programa de fiscalización lo aprueba la presidenta, pero tiene que oír a los auditores. Entonces ella me dijo, yo quiero hacer la receta farmacéutica. Y yo, la verdad, dije, madre mía, me asusté porque conocía lo que había hecho la Sindicatura de Comptes de Valencia y, bueno, la verdad que fue un trabajo muy complejo técnicamente. También es verdad que fuimos de la mano de un informático que hablaba el mismo idioma que los informáticos y nos ayudó muchísimo y bueno, ha sido pues un trabajo muy ilusionante. Nos involucraron a toda la Cámara, todo el personal llevábamos los tickets de farmacia, pedíamos tickets de farmacia, se los dejábamos, bueno, y bueno, ha supuesto habíamos hecho algo también sobre la evaluación de entornos tecnológicos, como había hecho Andalucía, que también, bueno, pues teníamos la referencia de ellos. Y bueno, en este camino vamos a seguir. No tuvo ninguna repercusión. Prácticamente todos los trabajos vamos al Parlamento a comparecer. Yo creo que este era tan técnico, no sé si no lo entendieron o no nos pidieron comparecencia. Bueno, también se publicó a finales de marzo, el 2 de abril se disolvió el Parlamento, pero no tuvo ninguna repercusión. Pero para nosotros, desde luego, yo tengo que decir que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado por toda la complejidad técnica que tenía y bueno, pues un poco empañado por la limitación al alcance que supuso. Me acuerdo de Antonio Minguillón, que decías, por primera vez en 25 años hemos podido decir si el gasto farmacéutico era correcto. Y nosotros, bueno, pues por esta limitación al alcance no lo pudimos decir, pero bueno, este fue el trabajo que realizamos. Gracias.
Pues si tenéis alguna pregunta, tanto de la sesión anterior como de esta, ahora es el momento. Os digo que justo ahora estamos en tiempo, por lo que considerad si queréis renunciar al café por esa pregunta tan crítica, pero a partir de ahí sentiros libres de hacerla si de verdad la consideráis. Creo que os he disuadido, de hacer preguntas. Pues nada, aprovecho simplemente para agradeceros vuestra asistencia en la sesión. De verdad que ha sido muy, muy interesante el compartir todas las experiencias. Y antes de que os marchéis, sí que os quiero pedir, me han pedido desde la organización que quien no tenga mucho interés en llevarse la acreditación, el plástico, ahí hay una caja que debe estar a la salida, que por favor la deposite para darle otra usabilidad. Y estamos hablando de medio ambiente, que mejor que esta ocasión para ponerlo en práctica. Muchas gracias.